Vamos a empezar a grabar esta sesión y lo que vamos a ver a continuación o a repasar o recordar es un viejo conocido por todos ustedes. A ver, igual si tienen las notas del curso pasado, mucho mejor. Vamos a dar un repaso de análisis dimensional. ¿Recuerdan para qué nos sirve el análisis dimensional? ¿No tienen ahí sus notas? ¿Las perdieron? Entonces, a ver, vamos a verlo, a revisarlo rápido. Bien, análisis dimensional. Entonces, permítanme escribir aquí. Una herramienta que nos permite verificar las dimensiones. No, pero nada más. ¿Vale? Análisis dimensional lo podemos pensar así muy vagamente como una herramienta que nos va a permitir, digamos, poner a prueba y en su caso verificar que una expresión que nos dieron es dimensionalmente correcta, si recuerdan. Entonces, cualquier expresión que nosotros encontremos, después de hacer un experimento, por ejemplo, pues a veces, o incluso en los propios problemas que veamos más adelante, llegamos a una expresión y a veces esa expresión pues puede que sea cierta o no, es decir, que relaciona adecuadamente las magnitudes físicas. Entonces, una manera de verificar que esa expresión a la que llegamos o que alguien más nos la dio, verificar que es correcta. Entonces, vamos a recordar otra parte que va a ser crucial para entender esta parte. ¿Recuerdan que era una magnitud física? Pues son todas el tiempo, la masa, la temperatura, la corriente, la fuerza, todo eso. Exactamente, la longitud, sí. El tiempo. Correcto. Y entonces, intensidad. Todas ellas, exacto, todas ellas simplemente es algo que nosotros medimos, ¿no? Una magnitud física es una propiedad de la naturaleza, de un objeto, de un fenómeno, que vamos a medir. Por ejemplo, lo que mencionaban ustedes, que estamos interesados en medir, por ejemplo, la distancia que existe entre dos puntos, ¿no? Entre la casa, entre su casa y, por ejemplo, la tienda más cercana. Esa es una cantidad que queremos medir. La temperatura, sobre todo con esta situación del coronavirus, estos termómetros digitales, ¿no? ¿Qué queremos medir en una persona? Temperatura. ¿Qué mencionaban también? El tiempo, ¿no? Queremos medir el tiempo que le toma, no sé, a un individuo caminar cierta distancia con un cronómetro, ¿no? La masa también, cuando van a la tienda y compran algo, pues, por ejemplo, las tortillas, pues están interesados en ese momento en medir la masa. La corriente eléctrica. En un circuito, por ejemplo, o el voltaje, o la resistencia, ¿ok? Entonces, cualquier magnitud física es aquella propiedad que nosotros queremos y podemos medir. Ahora, de los que ustedes mencionaron, podemos clasificarlas en dos tipos. Vamos a ir recordándolas. Unas que se llaman fundamentales, muy bien. Magnitudes físicas. Voy a ponerlo así. Fundamentales. Listo. Y ahora sí viene la parte que mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son esas magnitudes físicas fundamentales? Longitud, masa, tiempo, temperatura. Exactamente. Temperatura. Corriente eléctrica. Cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Correcto.
Entonces, la primera, generalmente, Sí. vamos a Longitud. ponerlo así. Longitud, Masa. masa, Tiempo, Tiempo. tiempo, correcto. temperatura, Temperatura. Temperatura. corriente eléctrica, La corriente eléctrica, cantidad de sustancia, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, exacto, intensidad luminosa. Exactamente. Esas son las 7 magnitudes físicas fundamentales. ¿Ok? Entonces, son 7 y que son las que vamos a estar empleando en todo momento. Cualquier otra cantidad física la podemos expresar en términos de estas 7 cantidades físicas fundamentales. De ahí su nombre. Entonces, bueno, vale la pena también recordar la nomenclatura, ¿no? Porque cada una de ellas está caracterizada por un símbolo o letra que nos va a permitir identificarlas y de las otras. Entonces, déjenme poner aquí nuestra llavecita. Muy bien. Entonces, Longitud con una L mayúscula. longitud con una L. Mayúscula. Uh-huh. Masa con una M, obviamente. Masa. Ajá. Tiempo con una T. Tiempo con una T. con una H, ¿no? Pero como que encerrada. Temperatura con... Como una O, ¿no? Es como una O y medio. Esa es, ok, esa es la letra griega teta. Sí, pero bueno. Ajá. Mayúscula. Ok, Hágalo, digamos, si recuerdan, utilizamos la variable teta, la letra minúscula, para hablar de ángulos. En este caso, aquí, bueno, no se ve muy bien, pero es la mayúscula. Que justamente, como mencionan, parece una O con una línea en medio. Entonces, déjenme escribir más espacio para escribirla. Entonces, como una O con pancita ahí, un cinturón. Siguiente, corriente eléctrica. Y Y mayúscula. Y mayúscula, muy bien. Cantidad de sustancia. Una C. Ok. N. Vamos a ocupar la N. Ok. Vamos a utilizar la N ahora. Y intensidad luminosa. Perdón, con una C. Una C. Una C, ok. Vamos a ocupar C si quieren. Bueno, entonces ninguna letra se repite, ¿no? Listo. Entonces, esas son las magnitudes físicas fundamentales. Es decir, responden a la pregunta, ¿qué queremos medir? Pues cualquiera de estas 3 cantidades. Una longitud, una masa, un tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. ¿Ok? Recuerden, una magnitud física es qué queremos medir. Y si yo, por ejemplo, menciono la palabra metro, ¿de qué estaría hablando? De longitud. De la longitud, pero ¿qué de la longitud? O sea, cuando mencionamos metro, estoy hablando como tal de la magnitud física fundamental, longitud. De una derivada, ¿no? A ver, recuerda, aquí viene la aclaración. Una derivada sería el área. No, a ver, vean. O sea, presten atención a la pregunta. Si alguien me mencionara metro, ¿está hablando de la longitud? Sí, pero pero concretamente está hablando de la unidad de medida. Que sería longitud. Ajá, pero noten, aquí estamos hablando solamente de qué queremos medir. Uy, perdón. Pues una ¿Qué distancia. queremos medir? Sí, Una distancia. pero no estamos preguntándonos en qué sistema de unidades. A ver, eso es importante que quede clarísimo. Una cosa es, ¿qué quiero medir? Longitud. ¿En qué unidades la vas a reportar? Kilómetros, o metros, o yardas, pies, etcétera. ¿Sí notan la diferencia? Cualquiera de esas que mencioné, todas hablan de la longitud, pero están expresadas en distintos sistemas de unidades. Uno es el sistema internacional y otro el sistema inglés. Exacto. Entonces, mucho cuidado, no en confundir, no confundan. Si pregunto yo, magnitud física, quiero que es responder la pregunta, ¿qué quiero medir? Y hasta ahí, nada más. ¿Con qué sistema? Y la otra es, ¿con qué sistema? Es la segunda pregunta. Ok. Entonces, mucho cuidado. Por ejemplo, ¿qué quiero medir?
temperatura, ¿no? Ajá. ¿En qué unidad lo quiero medir? Bueno, en Kelvin, Celsius o Fahrenheit. Fahrenheit. Exactamente. Noten que es ¿sí ven la diferencia entonces? Sí. Entre la magnitud física, temperatura, y la unidad de medida que se podría emplear. Entonces, mucho cuidado con ello, para no intentar aquí meter unidades de medida. Aquí no nos interesan todavía las unidades de medida. Bueno, pasemos a otra parte. ¿Qué otra magnitud es? Ahora, están las fundamentales, muy bien. Y aparte tenemos, ¿qué otras nos van a acompañar en este viaje? Área. Las derivadas. Las derivadas, exactamente. Área, volumen, aceleración, Sí, ahí sí densidad y tenemos. trabajo. Bueno, eso serían algunas, hay muchas más, ¿no? Dependiendo de cómo se mezclen o se trabajen estas 7 unidades, magnitudes fundamentales. Pero bueno, vale la pena mencionar algunas para tener las ideas ahí presentes. Entonces, a ver, ustedes me dicen, ¿cuál sería la primera? Área. Muy bien. Área. El área, muy bien. Otra podría ser Volumen. Velocidad. volumen. Volumen, Volumen. Pero el volumen entra con el área, ¿no? Pero bueno, estamos aquí tratando de enlistar magnitudes físicas derivadas. O sea, todas las área, derivadas. Entonces, área y volumen por sí mismas son derivadas. Ok. 3. ¿Alguna otra me mencionaban? aceleración, Okay. Velocidad, aceleración, muy bien. fuerza, La fuerza es otra, muy bien. La densidad. La densidad, El trabajo. el Fuerza. trabajo, trabajo, Presión. trabajo, muy bien. La presión, claro que sí, también entra. Y así tenemos varias, ¿no? Muchas más. Bueno, podemos quedarnos con estas 8 cantidades, ¿no? Y bueno, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llaman magnitudes físicas derivadas? Ya lo había mencionado, pero vale la pena volver a insistir en ello. ¿Por qué? ¿Por qué se llamarán así? Porque salen de las fundamentales, ¿no? Sí, porque podemos expresar estas cantidades, estas magnitudes físicas, en términos de algunas de estas, ¿no? Alguna mezcla de estas 7. Y justamente en eso radica lo que conoceremos como el análisis dimensional. Expresar, por ejemplo, el área en términos de la longitud, de la magnitud física longitud. Y lo mismo con las otras que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces déjenme poner esto aquí para que lo veamos todos. ¿Vale? Entonces aquí está nuestro plan de trabajo, si recuerdan. Entonces magnitud física, repito, es lo que queremos medir. Y a veces vamos a querer medir magnitudes físicas fundamentales o en otras ocasiones magnitudes físicas derivadas. Muy bien. Entonces vamos a mencionar aquí rápidamente nuestra notación. ¿Recuerdan cómo denotábamos las dimensiones de una cantidad física? A ver si por ahí alguien tiene ese recuerdo. ¿Cómo, profe? ¿Me la puede repetir, por favor? Sí. ¿Cuál era la notación que utilizábamos para hablar de las dimensiones de una cantidad física? Yo lo tengo, se la puedo leer. Ok. Bueno, ¿lo tienes ahí? Sí. Sí. Sí, si X es una magnitud física, entonces está en corchetes X, entonces es dimensión, ¿no? Sí, es la dimensión de sí, X es la dimensión de la magnitud física de X, donde ya explica las dimensiones de X. Exacto. Justamente eso. Sí. Entonces, Con ¿sí? la masa.
Si X, sí, justamente, si X representa una magnitud o cantidad física cualquiera, entonces, aquí viene la parte, ¿no? Lo que en su momento se vio y hay que hacer mucho hincapié. Para identificar que vamos a hablar de la dimensión de esa magnitud física, entonces lo ponemos en corchete. ¿Vale? Entonces, esta expresión en corchetes, ¿qué representaba? Las dimensiones de Las X. dimensiones de... Exactamente. ¿Ok? Justamente. Y eso es lo que le va a dar pie a hablar de lo que conoceremos como el principio de homogeneidad dimensional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Vamos a ver qué representará eso. Entonces, si X representa una cantidad o magnitud física a la que ustedes gusten, entonces esta misma X, pero metida en corchetes, va a representar las dimensiones de X. Y estas dimensiones de X, ¿recuerdan cómo? Bueno, sí, ¿cómo lo? L mayúscula. Bueno, Sí. A ver, ¿qué quiere es decir? igual Vean, a a ver. longitud. Sí, a ver, vamos a recordar qué significaba eso. A ver, entonces, a ver, aquí, si yo, ¿esto cómo lo leemos? ¿Qué significa esta X en el corchete? Dimensión de X. Dimensión de X. Eso es lo que significa. Así vamos a leerlo. Dimensión de X es igual a, y ahora viene, La a magnitud. ver, longitud, A la longitud. ajá, masa, Tiempo. Tiempo, tiempo, Temperatura. temperatura, que voy aquí a dejar espacio, ahorita lo escribo para Bueno, corriente eléctrica, que sería una I Sí. mayúscula. corriente eléctrica, ¿sí? Cantidad de sustancia, que sería una N mayúscula. Correcto. Intensidad luminosa, que sería una C mayúscula. Intensidad luminosa. Como pongámoslo al cuadrado, pues, para que se ponga así. O como, Ok. no sé cómo lo escriba usted. A ver, aquí la letra griega teta, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, ¿qué significa expresar o encontrar las dimensiones de X? Significa expresar esa cantidad física en términos de las magnitudes físicas fundamentales, ¿no? De las 7 que teníamos hace unos instantes acá arriba. Así es. Vean, son las mismas. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener que escribir esta descomposición ayudándonos de unos exponentes. Sus exponentes con minúsculas. Ahora, para hacer la distinción, ¿correcto? Esta L minúscula significa la potencia de la longitud en el análisis dimensional. La M, bueno, la masa, una M minúscula. La T minúscula. La teta, pues una teta minúscula. La I minúscula. La N minúscula. Y la C, bueno, aquí, C minúscula. Y listo. Es así como uno debería expresar esto. ¿Cómo se llama? Lo que estoy subrayando. Denotan los exponentes. Las Dimensiones de letras X. rojas. Ajá, la dimensión de X o las dimensiones de X, ajá, en términos de las 7 magnitudes fundamentales. Eso es lo que estaríamos encontrando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas? Las minúsculas representan los exponentes. Sí. Ok. De hecho, ahorita vamos a ver cómo queda esto. O sea, exactamente a qué me refiero con ello. Pero hasta aquí sí va quedando. Entonces, tal vez, bueno, al menos cómo vamos a leer la notación. Cada vez que ustedes pongan este término entre corchetes, en automático estamos hablando de las dimensiones de la magnitud X. Vamos a ver unos ejemplos, justamente utilizando lo que tenemos aquí al lado. Justamente esto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver aquí ejemplos. Déjenme aquí poner esto. ¿Qué letra será bueno? ¿Qué color? A ver. Verde fosforescente. Así que les lastime los ojos. Claro, que se vea bien. A ver. Ejemplos. Vale, muy bien.
Vamos a ver qué significa esto. Entonces, vamos a ver, el primero que anotamos aquí arriba fue área, ¿de acuerdo? Ujú. Área. Vamos a denotar el área con una mayúscula, ¿no? Para comenzar a distinguirla. Área. Entonces, vean, vamos a encontrar las dimensiones del área. Con una L. Entonces, aquí que vamos a anotar. La A En corchetes. entre corchetes. Sí. Igual. L al cuadrado. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer la descomposición. En general, ¿qué tendríamos que escribir? Todo esto. Las 7. Los 7 magníficos aquí, las 7 magnitudes físicas fundamentales. O sea, la L, la M, T mayúscula, la letra griega teta, la I mayúscula, la N y la C. En principio, ahí están, las 7. Pero ahora viene la otra parte importante. Bueno, tenemos que identificar cuánto vale cada uno de los exponentes. No importa el orden, ¿verdad, profe? No importa. Aquí, Ok. bueno, pueden escribirlo como el orden que ustedes gusten, pero siempre y cuando sean las 7 magnitudes. Ahora sí viene la parte importante. ¿Qué valores les corresponden a cada uno de estos exponentes que nos permitan expresar las dimensiones de la cantidad área? Entonces, por ejemplo, ahora sí ya lo mencionaban hace poquito. Al cuadrado. Para que sea el cuadrado, entonces, la L minúscula que aquí aparece vale 2. La M, ¿qué Nada. exponente tendrá? A ver, 0. piensen. 0, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque el área no tiene masa. La magnitud física área relaciona la longitud, pero nunca la masa. Muy bien. ¿Y esta m elevado a la potencia 0 cuánto es? 0. Se elimina. A ver, aguas, cuidado. Nuevamente. Es ¿Cuánto? 1, ¿no? Bueno, M a la potencia 0 se hace la unidad. se hace la unidad. Entonces, esto que está aquí expresado, muchachos, es un 1, ¿no? Ujú. Muy bien. La T de temperatura, Pues igual 0. 0. Entonces, de esa manera ya garantizamos que este numerito o este término sea un 1 también. Y así todas. Y afortunadamente todas las demás, exacto. Tienen que tener todas potencia 0. De tal manera que ¿qué va a resultar de forma más sencilla? Pues L cuadrada. L cuadrada. Muy bien. Conclusión. La magnitud física área tiene como dimensiones L cuadrada, longitud al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo va quedando claro en esta parte? Sí. Muy bien. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Déjenme poner aquí entonces un 2. El siguiente que sea velocidad. Con V minúscula. Con la V minúscula. Muy bien. Entonces, mismo análisis, ¿no? La magnitud física es velocidad. ¿Qué estoy escribiendo aquí? La magnitud Desde la velocidad. ¿Esto cómo lo leemos? Dimensiones de de velocidad. Las dimensiones de la velocidad. de la velocidad. Correcto, dimensiones de la velocidad. Entonces, bien, viene otra vez esto. Mismo ejercicio que así hicimos arriba. La longitud, la masa, tiempo, temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, el número, la cantidad de sustancia y la intensidad de luminosa, perdón. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuánto tendrán que valer cada uno de los exponentes que acompañan a estas cantidades? Por ejemplo, para longitud, 1. 3. 1. 1.
Ok. Vamos. Ok, estamos hablando de la velocidad. Entonces, la dimensión de la velocidad tiene a la longitud en una potencia 1. Muy bien. M, ¿qué exponente tendrá? 0. 0. Muy bien. T, tiempo. Menos 1. Menos Men- 1. menos 1. Muy bien. ¿Y el resto? 0. 0 en todos los otros casos. Muy bien. Entonces, al final, si convertimos todo lo que sabemos que vale 1, por ejemplo, aquí hay un 1, aquí hay otro 1, etcétera. Entonces, ¿qué nos va a quedar? LT menos 1. A ver, otra vez. L. T menos T 1. L. mayúscula. Menos T 1. menos Menos 1. Lo voy a escribir como lo entendí, ¿eh? L, T menos 1. Bueno, no, Bueno, bueno, menos no, 1. perdón. Oh, L, T a la menos 1, ¿no? Exacto. menos 1. A la Perdón. menos 1. ¿Eh? Ando frío, profe, disculpe. Ok, bueno. Entonces, así queda, ¿no? O si, bueno, esta es una forma compacta de escribirlo, pero si a alguien le causa así como que raro, ¿por qué así? Pues recordemos, ¿no? Aplicando leyes de exponentes, que esto se puede escribir como longitud entre tiempo. Y entonces sí concuerda, ¿no? Con que sea una velocidad. O sea, velocidad tiene como dimensiones la longitud dividida por el tiempo. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, comentarios de esos dos ejemplos. No. No. Ok, vamos a ver algunos de los que tenemos acá arriba. A ver. Vamos a ver. El siguiente que sea, por ejemplo, uno más elaborado. Que sea... Déjenme quitar esto aquí. El siguiente que sea la fuerza. La fuerza. Esa pues la podemos llamar o identificar con la letra F. Muy bien. Entonces vamos a proceder a continuación. Fuerza. ¿Cómo se lee lo que estoy escribiendo? Dimensiones de fuerza. Las dimensiones de la fuerza. Muy bien. Y entonces, en principio, debemos escribir todo esto, ¿no? Entonces, déjenme hacer el mismo ejercicio. LMT, la variable teta, la letra teta y N y C. Entonces, ahora viene, ¿cuánto vale cada uno de los exponentes? L vale 0. Vale 1. Ok, a ver, piénsele. L vale 1. L vale 0, ¿no? 0. 1. 1. A ver, Vale pues, 1. Vale 1. a ver, Perdón. sí es vale 1, ¿todos están de acuerdo? ¿O hay alguien que Sí. no? Bueno, L vale 1, muy bien. ¿Y la M? 1. También 1. 1 también, muy bien. Tiempo, Menos 2. menos 2. Temperatura, 0. 0. 0, exponente 0. Y ya las demás 0 igual. 0 igual. también. Y aquí, bueno, por no dejar, podemos decir que tenemos un 1, un 1, un 1 y un 1. De tal suerte que, ¿con qué nos vamos a Nos quedar? quedaría como LM. L, cambiar de color, L, M, ajá, T a la menos 2. T a la menos T a 2. la menos 2. Correcto. Entonces aquí están ya. Estas son las dimensiones de la fuerza. Longitud, masa y tiempo elevado a la potencia menos 2. Andamos salvajes. Ok. Perfecto. No, sigan así. Sigan así.
O bien, si lo quieren expresar de esta otra forma, también pueden hacerlo. Aplicando las leyes de los exponentes. Ok, muchachos, entonces, como ven, en ningún momento, en esos tres casos, jamás hablamos de la unidad de medida. Nunca hablamos de la unidad de medida. Estamos siempre hablando de las dimensiones, es decir, expresar estas tres cantidades, a modo de ejemplo, en términos de estas 7 magnitudes físicas fundamentales. Ok. ¿Preguntas, comentarios en este caso? Entonces, cuidado aquí con la notación. Vean que cuando uno ya expresa las dimensiones de una cantidad, la que sea, ya no se ponen los corchetes, ¿eh? También, cuidado. Miren, aquí, desde aquí está dado. Los corchetes solamente se utilizan exclusivamente para hablar de las dimensiones de X. Cuando hacen la descomposición en factores, ya los corchetes no aparecen. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos, con relación a esto? No. No. Hola. ¿Me escucha, profe? No, profe, no. Profe, creo que se le dio un lagazo o es a mí. No, tuve un problema con la conexión, pero ya regresé. Ok. Creía que era mi lagazo. Sí, no, y aquí estoy de vuelta. Ok, entonces bueno, no sé en qué parte me quedé, que lo último que me escucharon, pero estaba escribiendo la presión. A ver, presión, ¿cómo quedaría en términos de esta descomposición? Si quieren, nos podemos ahorrar esta parte intermedia y a ver. ¿Cuáles serían las dimensiones de la cantidad presión en términos de las magnitudes físicas fundamentales? ML, perdón, ML, una disculpa. No, pues ML. Sí, era digamos, ML. ajá. A la menos 1 por 3, chingón, espere. Y sería T a la menos 2. A ver, seguramente las ¿verdad? magnitudes que intervienen Sí, así. sean L, M y T nada más, ¿no? Así es. No interviene la temperatura, ni N, ni C. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuáles son los exponentes aquí? Menos 1. Profe, una pregunta, profe. Menos 1. Sí. El exponente es Perdón, menos 1. no veo su pantalla, no he escrito nada o bueno, veo la pantalla todo en negro. ¿Es un problema solo mío o no, o usted no ha hecho nada? Bueno, yo sí estoy escribiendo algo. Es que no veo nada. A ver, Ya no veo nada. A ver, acabo de dejar de compartir. Ok. Y ahora voy a volver a compartir la pantalla. A ver si ya carga bien. A ver, ya deberían ver la pantalla. Sí. No, yo no la veo. Yo sí la alcanzo a ver. No se ve. Yo tampoco la veo, profe. A ver. Tal vez si actualizo la página ya la pueda
puedo ver, pero no me sacará de la clase si la actualizo. Podría ser el riesgo de que se salga, porque pues si estás en un navegador, seguramente sí. Pues a ver qué pasa, a ver. Digo, de hecho, ya estamos, este es el último ejercicio que realizamos. Bueno, entonces, bueno, en este momento estoy compartiendo la pantalla. Todos los que están conectados, ¿sí la ven? Sí. Sí, Muy sí, bien. Sí. Sí, pero Ok. Sí. Entonces, que bueno, sí. ya nada más para terminar, ¿cuáles serían los exponentes que acompañan a estas tres? El exponente sería -1 ¿Para cuál magnitud? para la L. Para la longitud, ok, -1. Y el exponente para el tiempo Ajá, serían -2. -2, ok. Y para la Según yo. masa, ajá. 1, bueno, 0. Así se queda. Bueno, no, 0. Se queda con 1, ¿no? Así. Sin nada, ¿no? Ajá. Con sí, 1, ¿no? ok. No, sin nada, ¿no? Bueno. Es lo mismo. Bueno, sí, Es lo mismo, ¿no? es lo mismo, sí. O sea, como aquí arriba, el hecho de que no ponga el exponente explícito se da por entendido que es un 1. Que es 1, ¿no? Por eso. Exacto. Hágalo, pues. Entonces, bueno, podemos omitirla. ¿Andamos bien, profe, o qué? ¿O andamos A tristes ver. todavía? Pues veamos, no sé, ¿alguien tiene alguna respuesta o propuesta distinta? ¿O todos coinciden que estas son las dimensiones de la presión? Según yo, así, ¿no? A ver. ¿Sí será? ¿No será? Una forma de verificar esto, ¿ok? Por si hay, digamos, no nos queda claro de por qué tiene que ser así, pues recordemos, vean, la presión, no como en sus dimensiones, sino como cantidad física, ¿cómo se calcula? Fuerza entre área. Ajá. Entonces, vean, si a esa expresión, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a analizar sus dimensiones. O sea, vean que todo lo estoy poniendo entre corchetes porque vamos a analizar sus dimensiones. Y ahora, analizar las dimensiones de una división es igual a analizar las dimensiones tanto del numerador como las del denominador. Ok. Fuerza, Entonces, vean. Masa, longitud. Entonces, correcto. Entonces, las dimensiones de la fuerza ya la tenemos arriba. Nada más es que copiarlas. Aquí están. Entonces Ay. sería la -2, ¿no? No, sí estamos bien. Ah, no, Vean. sí. Pero yo la tengo diferente. Bueno. Nos había enseñado otro tema. Ajá. Perdón por el ruido, pero acaba de llegar mi tortillero. Ok, bueno. A ver. Yo la tenía como... bueno, es que sí llegué al mismo resultado, o sea... Sí. Mi resultado es ese, Sí, pero sí. le puse... como fuerza área es igual a masa longitud al cuadrado es igual a m de distancia entre tiempo al cuadrado entre longitud al cuadrado. ¿Estoy bien? Ajá. ¿No? Sí, o sea, me parece que sí, que esto es, o sea, es justamente lo que tenemos aquí arribita. Ok, sí, de hecho. O sea, recordemos que esto, por ejemplo, la de la fuerza, lo pueden escribir todo en una sola línea o bien como una división. Y es equivalente. Lo mismo puede estar sucediendo aquí. Entonces, aquí nada más para terminar, pues se aplican las reglas de los exponentes. ¿Qué les va a quedar? Por ejemplo, les quedará masa. ¿Ok? Pueden bajar el T con su potencia positiva ahora y les queda esto, ¿no? Así también lo pueden expresar o equivalentemente lo que tenemos aquí arriba en rojo. Y es lo mismo, ¿no?
Sí, es lo mismo. Ok, Nada más. entonces, Los exponentes, ¿no? sí, en un Sí, caso, profe, en el estoy de bien. abajo, en el de abajo lo estamos expresando como una división y arriba lo estamos expresando todo en una sola línea, pero cuidando que los exponentes sean negativos cuando están dividiendo. Sí, sí, lo tenía bien. Ok, entonces en efecto, lo que tenías, Daniel, ¿verdad? Sí, creo que sí Así es, ubico tu profe. voz. Mira, sí. Entonces lo que tenías, Daniel, es correcto. Y El una modo forma salvajes, profe. alternativa, me agrada, bien, bien, conserva ese salvajismo académico el semestre completo. Entonces, es lo que está aquí abajo, es una alternativa de poder demostrar esto que estaba aquí arriba. ¿Ok, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, pues ya aquí está un poco del recordatorio de lo que vamos a estar viendo nuevamente. ¿Ya sería todo, profe? ¿Comentarios? Sí, para esta clase, sí, ya creo que avanzamos bastante. Hágale, profe. Y la siguiente clase, pues el día de mañana vamos a continuar con el análisis dimensional, recordando algunas otras reglas o propiedades. Entonces, por ahí, si tienen el apunte, pues sería muy bueno. Yo lo busco, profe. Perfecto. Ok, muchachos, pues bueno, entonces, si no hay alguna pregunta o comentario con relación a pasamos esto, listas, ¿verdad? No. les envié el link, sí, les envié el link, ¿no? ¿De qué? De la asistencia. ¿Así? Sí. Debe estar en el chat. Entonces, si no lo han registrado, regístrense. Les quedan No. 1 minuto para hacer ahí el registro. ¿Cómo? Es un link de Google Forms. Me lleva la que me trajo. Disculpe, profe, ¿podrías Sí. checar si ya estoy registrado? Déjenme dejar salir de la pantalla compartida. Claro. Listo, ok. Entonces, en este momento tengo registrado a 11 de ustedes. Daniel Ortiz Sánchez, ¿sí está? No. No, ¿Ah, no? no. Pues ahí, Sí, salgo, ¿no, profe? registra. Samuel Sí. Pérez Caballeros, sí. ¿Y cómo me puedo registrar o ya no me puedo registrar? Pues el link está en el chat. Aprovecha que todavía no cierro el registro. La que me trajo, ¿dónde está el chat? No, pues ya fue, creo. A ver, pongo nuevamente el link para que... Por favor. Ya Ya lo vi, ok. ya. Disculpe. Bueno. Ok, entonces hasta aquí dejo la grabación que No, termine. espere. No, digo la grabación. Ah. Entonces aquí detengo.